Ahora saludamos a Gerardo Núñez, él es abogado salvadoreño, experto en inmigración, residente en Washington, D.C. Qué gusto que nos acompañe, abogado, bienvenido al sur de la frontera. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuál es la propuesta de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento? Gracias, Rosana. Sí, la ciudadanía por nacimiento básicamente es un derecho reconocido por la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, en donde se establece que cualquier persona, no importando sus antecedentes, cualquier persona que nazca dentro del territorio de los Estados Unidos debe ser considerado un ciudadano americano. Esto ha sido reconocido por la Constitución y además por los precedentes de la Corte Suprema de Justicia desde hace más de 100 años, ¿verdad? El problema ahorita que ha surgido es que la administración del presidente Trump emitió una orden ejecutiva donde intenta reinterpretar este, este derecho, ¿verdad? Y limitarlo a las personas que nazcan dentro de los Estados Unidos y sus padres no tengan ningún estatus legal dentro de los Estados Unidos. Entonces, esto digamos, ha provocado múltiples litigios, múltiples, eh, digamos, debates legales, ¿verdad? En donde varios jueces federales han, digamos, suspendido la ejecución de esta orden ejecutiva hasta que se decida sobre el caso. Abogado, ¿qué se discute en la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento y cuál cree que podría ser el fallo? La Corte Suprema de Justicia justo hace poco acaba de aceptar escuchar el caso, ¿verdad? Entonces empieza el proceso constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, en donde la Corte va a determinar, bueno, va a decidir sobre el fondo del asunto, decidiendo si se le pueden poner límites a la ciudadanía por nacimiento, que debería ser automático en base a lo que establece la Constitución y a la interpretación que, como le digo, por más de 100 años ha tenido. Además, la Corte va a decidir si un presidente tiene la capacidad de redefinir estos límites y de redefinir el derecho de la ciudadanía por nacimiento que está reconocido en la Constitución, ¿verdad? Y cómo se interpretan ciertas palabras que están en la Constitución, que son las que están tratando de reinterpretar el presidente Trump con su orden ejecutiva. Eso es lo que se va a decidir en la Corte Suprema. Bajo mi juicio, bajo mi experiencia, yo consideraría que la Corte Suprema debería respetar el derecho automático que existe y reconocido por la Constitución y por los precedentes de la Corte Suprema de Justicia anterior, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a esperar a ver qué resuelve la Corte, eh, aún con aún con la composición actual de la Corte Suprema de Justicia y con algunos, eh, digamos, tintes políticos que pueda tener el asunto. Creería yo que debería primar el aspecto técnico y el aspecto legal, que debería ser el reconocimiento del derecho a la ciudadanía por nacimiento. ¿A quiénes está arrestando actualmente ICE? A ver, ICE, que es el organismo del Estado que ejecuta las políticas migratorias del Ejecutivo, ¿verdad? Tiene la discreción de detener a cualquier persona que no tenga estatus legal dentro de los Estados Unidos. Ellos tienen esta discreción y en uso de esta discreción pueden detener a cualquier persona, pero decidiendo sobre ciertos factores positivos o negativos que estas personas tengan. Formalmente, ICE ha dicho que quiere priorizar las amenazas a la seguridad pública nacional y a las personas que tienen antecedentes penales, o aquellos que tienen órdenes finales de deportación que ya están, digamos, son ejecutables estas órdenes. Pero en la práctica estamos viendo que hay reportes de más arrestos sobre personas con asilos pendientes, personas con peticiones familiares pendientes para poder ajustar estatus dentro de los Estados Unidos, personas con mucho tiempo dentro de los Estados Unidos sin antecedentes criminales. Eh, Hay varios reportes sobre este tipo de detenciones que está realizando ICE, que no es que no puedan hacerlos, pero que, digamos, choca un poco con la política que normalmente se estaba llevando anteriormente y con la política que formalmente ellos están diciendo que van a hacer. Una vez detenido, ¿qué debe de hacer un inmigrante? A ver, sé que es un momento de mucho miedo, ¿verdad? Pero
en primer lugar, mi recomendación siempre es actuar con mucho respeto frente a los oficiales de ICE o lo oficial federal de turno, ¿verdad? Identificar su nombre y proveer la documentación que la persona tenga a la mano. Eh, pero sí, yo le recomiendo no firmar nada sin antes hablar con un abogado, eh, pedir hablar con un abogado y establecer que, aparte de decir el nombre e identificarse, no contestar ninguna pregunta sin antes estar seguro o hablar con un abogado y decir que quiere ejercer su derecho de guardar silencio, ¿verdad? Tratar de comunicarse con su familia lo antes posible para proveer su número de inmigrante, que es como la base de su caso, donde vamos a poder, digamos, determinar cuándo tiene su próxima audiencia, en qué centro de detención está ubicado, etcétera, ¿verdad? Y comunicarle a su familiar las circunstancias del arresto para ver si hubo alguna violación constitucional que nos dé el derecho de poder iniciar un proceso de habeas corpus ante una corte federal. Y además, si la persona tiene miedo de regresar a su país, puede establecérselo claramente al oficial, diciendo, tengo miedo de volver a mi país para activar el sistema de protección que nos pudiera llegar a dar un potencial asilo. Abogado, ¿existen aún las ciudades santuario? ¿Cuáles son? ¿Qué significa que sea una ciudad santuario? La ciudad de santuario no significan que ICE no opere en esa ciudad o que estén, digamos, prohibida su entrada a la ejecución de las políticas federales, ¿verdad? La ciudad de santuarios significa una ciudad cuyo, eh, cuyas autoridades deciden proteger a su comunidad, evitando la cooperación tan al detalle con ICE. Eh, por ejemplo, ellos no cooperan con cruzar los datos de las licencias, cruzar los datos de los sistemas de ellos para proveérselos a ICE y que sea más fácil una detención. Además, deciden no ejercer cooperación directa eh, de la policía local con los oficiales de ICE, ya sea poniéndoles, digamos, deteniendo a las personas para después entregarlas a ICE, etcétera, ¿verdad? Y sí, sí existen aún todavía, ¿verdad? A pesar del choque que ha existido con el gobierno federal durante todos estos meses, existen todavía ciudades como New York, Los Ángeles, eh, Connecticut, Boston creo que también es una ciudad santuario en donde, digamos, las autoridades locales deciden no cooperar tan directamente con ICE. Santuario no significa inmunidad, ¿verdad? Sino que es una política local de no cooperación completa con ICE. Y con el tema del trato a los migrantes, ¿hay alguna diferencia en el proceso cuando es un menor o un adulto? Esto es bastante clave, ¿verdad? Cuando un menor entra sin compañía, digamos, cuando un menor entra solo por la frontera dentro, a los Estados Unidos y es detenido por las autoridades, este menor que entró se califica dentro de una categoría especial que se establece como menor no acompañado, ¿verdad? Y tiene ciertas prerrogativas. Normalmente, la política ha sido que estos menores son ah, puestos en una especie de albergues especiales para menores y luego son liberados cuando tienen un patrocinador que los puede, digamos, s- adoptar, ¿verdad? Que los puede, digamos, sostener. Y tienen ciertas protecciones legales especiales si van a pedir un asilo, por ejemplo. Existen algunas visas especiales para menores que aplican cuando cuando los menores no tienen alguno de los padres o no tienen a ambos padres, que se llama inmigrante juvenil especial, es un beneficio especial que el menor puede buscar para incluso llegar hasta el camino de obtener una residencia. En cambio, en el caso de los adultos, pues ellos la mayoría de veces y sobre todo dentro de la política actual del presidente Trump, quedan en detención migratoria bajo la custodia de ICE en los centros de detención que ya conocemos a lo largo del país, ¿verdad? Y digamos, el proceso es un poquito más punitivo que en el tema del menor. Actualmente hay muchos litigios recientes en curso donde se están debatiendo ciertas políticas eh, hacia los menores, porque, digamos, se ha conocido sobre ciertas circunstancias donde
están tratando de obligar a los menores a autodeportarse, que contradice mucho las políticas y protecciones existentes que le contaba. ¿Y cuáles son las consultas más comunes que recibe en su despacho? L- Las consultas más comunes que yo recibo son para defensa de deportación, ¿verdad? Que recibimos en la oficina son para defensa de deportación, eh, que básicamente incluyen solicitudes de asilo, ¿verdad? Y la defensa misma dentro del proceso de deportación frente a la Corte de Migración. Eh, también recibimos digamos, casos de procesos de fianza, que son el proceso aplicable cuando hay una detención migratoria, ¿verdad? Para poder sacar a la persona del centro de detención y que pueda vivir su proceso de deportación en libertad eh, mediante el pago de una fianza. Y bueno, también recibimos muchos casos de peticiones familiares basadas en matrimonio, basadas en parentesco paterno-filial, eh, muchas de esas, sí. ¿Por qué es importante contar con un abogado migratorio? Es importante contar con un abogado migratorio porque el derecho migratorio es bastante complejo y bastante técnico y, digamos, un pequeño error en un formulario, en una defensa, en la identificación de cuál es el alivio migratorio aplicable a una persona, puede costar años de retraso o incluso una deportación, ¿verdad? No hay una defensa legal garantizada, ¿verdad? Esto hay que decirlo, pero si uno no se defiende bien y con las armas adecuadas, pues el sistema avanza y la persona puede terminar perjudicado. Un abogado migratorio es capaz de identificar la mejor vía, el mejor alivio migratorio, y tiene la capacidad y la experiencia para preparar la evidencia, llenar los formularios y hacer las peticiones aplicables. eh, Necesarias para la defensa de su caso o para la obtención de un alivio migratorio aplicable a la persona. ¿Cómo podemos contactarlo y conocer más de su trabajo? Nosotros tenemos una oficina local en El Salvador que se encarga de proveer asesoría para toda clase de visas de turista, de estudiante, incluso visas de migrante, y además donde también pueden hacer una cita si algún familiar presente en los Estados Unidos necesita algún tipo de ayuda legal migratoria para la defensa de su proceso de deportación o para algún tema de alguna petición familiar, si están presentes dentro de los Estados Unidos. Sí, el teléfono de nuestra oficina local es el 7960-7777. Gracias, un gusto que nos haya acompañado en Al Sur de la Frontera. Buenas noches. Muchas gracias a usted por la oportunidad y que pase una feliz noche también. Hasta luego. Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos.